No, sí, dame 5 minutos. Sí llega, sí llega. Pero ¿dónde está? O sea, ¿sí te dijo que iba a venir? No me contesta. Pues no sé, hermanito, o No, a sea. ver, hermano, ya te expliqué. O sea, tú y yo Pero a somos ver, Tom y Jerry, ya güey. pusimos No la otro chica lugar. Ya superpoderosa, pusimos otro el lugar. Wisin O y sea, Yandel, no podemos el estar Tom y el haciendo esto, Cruz, hermano. el Silvestre y el Estalón, el talón. ¿Cómo que el talón? A A ver, ver, hermano, ¿sabes? Mejor tú ya y yo quítalo, hermano, ya juntos. quítalo para que empecemos. No va a llegar, no va a llegar. ¿Por qué confiaste en él? Yo te dije. Quítala, quítala. ¿Cómo están? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos al sexto episodio, ahora sí lo dije bien, sexto episodio de Subcampus, su plataforma de aprendizaje constante. Estamos aquí finalmente con Marky. Que se te ve un gusto de verme aquí, ¿verdad? Hermano, no sabes cuánta falta me hiciste, güey. Ah, Te bueno. extrañé demasiado y me alegro muchísimo, como toda la gente, de que estés aquí. Ok. Aplausos, por favor. Aplausos, por favor, a mi regreso. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muchas gracias. Gracias por... Me siento en casa. Me siento de nuevo pisando la tierra que me gusta, ¿no? Eso es, hermano. Aparte, Es tu la casa. tierra que me gusta, joder. Joder, cuánto me gusta México. Venga, venga. Vamos a darle, hermanito. Sí, porque Tenemos aparte un cree que tema. se fue 1 año o 2 años, llegó y joder, Iván, ¿cómo vamos a hacer esto? Y hermano, solo te fuiste un mes, pero Pero a mí se me pegan los acentos muy rápido, eso sí tengo que decirte. sí, eso es muy cierto. Si se me sale un de pronto o un ya está o un vale, entonces, bueno, ahí ya... Vale. Y el tema de hoy, qué mejor manera de recibir a mi hermano que con un tema que ya domina, porque obviamente, como lo esperábamos y se los dijimos el podcast pasado, traía muchísimas cosas que claramente ni Oscar ni yo entendíamos. Entonces, qué mejor. Pero decían algo, o sea, decían Sí, algo. totalmente. Que sacarle provecho en este episodio y vamos a hablar de eso, de los datos, hermano, y la importancia para generar estrategias riesgo cero. ¿Crees que sea posible crear una estrategia riesgo cero para una empresa? Uf, yo creo que te la voy a contestar mientras lo vayamos haciendo, es. pero va a estar bueno, va a estar bueno. O sea, traemos mucha sí. información, es correcto. Y Es correcto. no sin antes, empezamos con nuestra trivia de cada episodio. Ya saben, vamos a hacer una pregunta. Ustedes la pueden ir contestando en los comentarios o si no, la vamos a contestar al final del episodio. De acuerdo. Que estoy seguro que si no se ponen a investigar antes, creo que les va a volar la cabeza cuando se las digamos. Van a hacer trampa porque ya van a estar googleando en lo que ven el podcast. Sí, siempre hacen trampa. Pero Pero bueno. Ni No hablar. nos importa. Entonces, hermano, arráncate con la pregunta. Perfecto, pues nos arrancamos con esta pregunta que tiene mucha historia y pues se las vamos a contar al final, pero la pregunta es, y anota por favor, Sí. dice, ¿cuál se considera el peor negocio de la historia moderna? ¿Cuál se considera el peor negocio de la historia moderna? Es como, pues ponte a imaginarlo, ¿cuál sería? Ok, puede ser como el peor negocio o el peor fracaso o ¿cómo qué será? Es que, pues vaya, obviamente el fracaso lleva al aprendizaje, pero yo te podría decir, vamos a decir, la peor decisión de negocio en ok, la historia vale. moderna. Sí, la Bien. peor decisión. Creo que le va muy bien eso. Va. Uy, nos vienen varios a la mente ya. Sí, no. Lo que hemos vivido en esta época, ¿eh? Época moderna. Ujú. Hasta de negocios propios. No cuentes esos. Vamos a hablar de los demás. Nosotros no. Sí, y pues bueno, hermanito, pues así arrancamos este episodio con esa pregunta que igual, les digo, nos va a volar la cabeza la respuesta, espero. Sí. Y pues empezar con los datos, hermanito. Sí. ¿Qué traemos? ¿Qué Uf, traes? te quiero contar principalmente o esencialmente para entender este tema tan complejo que va a ser, pues el tema de diferenciar o entender un poquito las definiciones, ¿no? Ok, Si decimos que son estrategias de riesgo cero, ahorita lo descubrimos, pues definamos primero estrategia, ¿no? ¿Qué es estrategia según la RAE como tal? Ok. La estrategia es el conjunto de reglas que buscan una decisión óptima en cada momento. Ok. O sea, literalmente conjuntar estas reglas para que nos hagan pues sentido o tomemos una decisión al momento como tal. Ok. Esto, hermanito, fíjate. Este mapa delimitado por reglas. Exactamente. Ok. Y justamente viene del tema militar. O sea, tú sabrás que las operaciones militares Claro. pues eran muy complejas y pues tenían que generar estrategia, ¿no? Sí. Yo no sabía, pero esto venía del tema griego, ¿no? Estratos que es ejército, Sí. y agein, que es como este tema de guía como tal, ¿no? Entonces, pues definición de estrategia básicamente es el conjunto de reglas como tal que buscan
pues una decisión óptima. Totalmente. En el tema de riesgo, ahora hablando del riesgo, pues lo encontré en la RAE como la contingencia o proximidad de un daño latente como tal. O sea, algo que sabes que puede venir, ¿no? Es un riesgo, es como de cuidadito que ahí viene, ¿no? Ok. ¿Y siempre es de algo malo? O sea, ¿siempre es de algún peligro? Un riesgo, híjole, bueno, eso creo que es ya filosofar un poquito, ¿no? Vamos a poner en el sentido de que puedes correr el riesgo de algo malo, ¿no? Como tal. Pues este viene del latín, que es aquello que corta, y fíjate que me hace sentido porque, pues, obviamente, pues, si te corta, pues, o sea, pensando en el me va a cortar, pues es un riesgo, ¿no? Entonces, el latín viene del latín, otros dicen que viene del árabe, pero bueno, ahí está el dato, ¿no? ¿Qué es estrategia? ¿Qué es riesgo? Según la Real Academia Española. Ok, empezar con eso. Exacto, empezar con eso. Ahora, ¿qué empezamos a hacer o qué empecé a hacer dentro de esta exploración de las estrategias de riesgo cero que es importante entender? Si hay información, ¿no? O sea, si tú googleas en Google, traemos mucha sabiduría, te lo dije. Si pones estrategias de riesgo cero tal cual y buscar qué contenido hay, no sé si a ti te pasó, pero... Nada. Cero. No existe. Sip it, ¿no? Zero. Y justamente dije, bueno, es que ¿por qué? Encontré lo que decía estrategias binarias de riesgo cero y me hace un poco de sentido por un tema de inversión y un tema matemático, ¿no? Pero de ahí en fuera, o sea, si dijeras, es que sí, encontré un libro que te habla de las estrategias de riesgo cero per se, no existe, güey. Y ahora... El por qué. Es que aparte no te avientas a decir, ¿ok? Ya sabes, o sea, que no te comprometes a decir, esta estrategia es riesgo cero. Sí. O sea, cero es absolutamente nada, ¿no? Entonces, ¿por qué crees que sea? Pues considero que es un tema de minimizar, minimizar el riesgo que prácticamente, pues, es imposible hacerlo a cero, ¿no? Entonces, pero sí vamos a minimizar. Sí, es la manera sexy de decirlo, ¿no? O sea, vamos a minimizar el riesgo. La manera de marketing, yo creo. Ajá, pero nosotros decimos riesgo cero, hermano. O sea, con nosotros vas a tener esta estrategia riesgo cero. Cuenta con eso. Entonces, ya definimos la estrategia, definimos riesgo. Les contamos que no encontramos así y puntualmente el libro de estrategias de riesgo cero. Pero aquí, pues creo que tenemos que empezar a entender los factores, ¿no? O sea, ¿por qué podríamos correr el riesgo de que nuestra estrategia no funcione, ¿no? Yo creo que primero pues existen las circunstancias, ¿no? O sea, todas estas amenazas que no dependen de ti, que dices, es que mi estrategia no contaba con eso, ¿no? Bueno, desde ahí tenemos un punto que no depende de nosotros. Su astucia. Exacto. Luego, pues el entorno, o sea, bueno, tiene que ver un poquito y también la parte que puedes controlar o no, que hablábamos que es la amenaza, ahora la debilidad que tú tienes, ¿no? Que esa en cierto modo la puedes controlar, siempre y cuando, y esta es una palabra muy importante, te anticipes al hecho, ¿no? Sí. O sea, viéndole el sentido es como de, yo no quiero correr el riesgo, me voy a anticipar. Sí, totalmente. ¿No? Y que ahorita vamos a llegar al tema de datos que lo traes duro. Entonces, bueno, creo que ese es el inicio. Ahí creo que ya tenemos una base, ¿no? ¿Qué opinas? No, sí. Con eso, o sea, cómo pues llegamos a este fin, ¿no? Que es el minimizar y cómo nos vamos a anticipar a todo eso. Pues básicamente lo que nos va a ayudar a anticiparnos y a minimizar el riesgo, que es lo que buscamos como punto final, es pues toda esta investigación previa, toda la información que tengamos y eso se traduce a los datos, ¿no? Y la importancia que tenemos ahorita con esta gestión de toda la data que hay en todos lados, ¿no? Ya en un podcast anterior hablamos de toda esta magnitud de datos que existen. Ya los tenemos hartos de la data, ¿no? En la historia. No, pero es que es muy interesante y creo que cada vez le vamos dando como diferente enfoque, ya sabes. Sí. O sea, como que vamos encontrando cosas conforme van avanzando los podcasts que, no manches, aquí es otra interpretación totalmente diferente o ya le encontramos otro nuevo uso, pero sí otras maneras de interpretarlo, ¿no? Y muy interesante, la verdad. Claro. Entonces, ¿cómo ves? Empezamos con una frase que yo, pues tú sabes, desde que un maestro de mercadotecnia me lo dijo en la escuela, creo que desde ahí no se me ha ido de la cabeza y es que el contenido es el rey, ¿no? Luego pasa el tiempo y me doy cuenta de que, sí, el contenido es el rey, sí, esta comunicación es el rey de cualquier estrategia, pero pues entonces los datos llegan a ser el reino, ¿no? O sea, el contexto es el reino entonces, porque es lo que va a regir todo lo que tenga que ver con tu contenido, ¿no? De acuerdo. Entonces, de acuerdo. Desde ahí lo podemos bajar, ¿no?
nos vamos a esta estructura de datos, hermano. O sea, ¿cómo podemos simplificar y hacer más entendible esta estructura desde la recopilación hasta la interpretación de datos? O sea, Ok. ¿cómo lo podrías poner así de lo que llegaste con la maestría? ¿Cómo se lo explicaste Sí. a alguien? Yo creo que partiendo desde el punto que si tus datos no los usas son basura. O sea, literalmente, amigo, estás contaminando, ¿no? Porque se guardan en servidores, Totalmente. o sea, literalmente están ahí. Entonces, yo lo pondría desde ese principio, ¿no? O sea, si no le sacas provecho a lo que estás teniendo, que todos tenemos mucha información, ya también lo dijimos, es basura, Sí, ¿no? totalmente. Igual aquí nos vamos a... ok, ¿para qué nos sirve entonces toda esta recopilación de datos? O sea, ¿cuál es el fin de la ciencia de datos? ¿No? Que todos escuchamos ciencia de datos y creemos ya algo aquí súper tecnológico y muchos chavos haciendo regresiones y operaciones y todo. A final de cuentas, para lo que te van a servir los datos es para resolver un problema, ¿no? Para cambiar un comportamiento. Entonces ahí es donde viene este tema, ¿no? O sea, los datos son inservibles, son basura hasta que cambia un comportamiento o hasta que tienes una solución Sí. de un problema, Que ¿no? te da valor, ¿no? Exacto. ¿Qué problema vas a resolver con esos datos que estás recopilando? No sirve nada una base de datos ahí abandonada. O sea, eso no sirve de nada y como dices, es basura, ¿no? Entonces, podemos empezar con... no sé, esto igual lo escuché. Es como encontrar problemas puede ser a veces más difícil que encontrar soluciones. Si haces una buena investigación, ya sabes. Y es que todo empieza desde una pregunta, hermano, ya sabes. Sí. O sea, toda esta investigación de datos, toda esta ciencia de datos empieza desde una pregunta. Y desde, ¿quieres ser mi amigo? ¿Quieres comer? ¿Por qué no quiero ser tu amigo, por ejemplo? Ahí podríamos empezar. ¿Sigues hablando de Oscar? No. ¿O por qué prefiero a Y yo forzándola, ¿no? Yo forzándola así de, seguramente estás hablando de Oscar, ¿cierto? Ok, estos científicos de datos no se encargan de utilizar los datos para un bien, sino crear una estrategia en conjunto con el que está dando el problema, ¿no? ¿A qué vamos con esto? Las soluciones las tienes que co-crear con la persona que tiene el problema siempre, ¿no? Así seas el científico de datos que contratan muy aquí por debajo de la mesa y tienes tu agencia y total. Siempre para cualquier solución que quieres dar tienes que co-crearla junto con el que tiene el problema, ¿no? Okay. ¿Por qué? Porque ahí está todos los insights, güey. Ahí está toda la data que necesitas, ya sabes. Yeah. Tú lo que vas a hacer es esta capacidad y por eso te contratan de interpretar ese problema, ¿no? Sí. Tú puedes tener un problema y puedes creer que sabes la razón de ese problema, ¿no? Sí. Una vez que el experto analiza esa información y esos datos que tienes y esos insights, te va a decir, por ejemplo, ese ni siquiera es tu problema, güey. No te estás yendo más a fondo, ya sabes. Y el problema puede ser o sea, que lo podría solucionar muchísimo más fácil, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues sí. Perdón, el científico... O sea, por ejemplo, por eso es el data scientist, ¿no? O sea, esa persona que literalmente utiliza métodos científicos para llegar a la verdad, ¿no? O sea, es como literalmente estudiar el cuerpo humano, la naturaleza. O sea, se usa un método científico para interpretar esa información. Entonces, son bárbaros. Sí. Son básicamente unos genios, ¿no? Sí, está cañón. Y para empezar, lo vamos a decir nosotros, bueno, al menos en mi caso, lo vamos a decir siempre como estrategas de marca que somos, ya sabes. Sí, o sea, hay un hueco en la estrategia, en la ciencia de datos que nos saltamos mucho, que es esta ya parte ya de categorizar datos, estas ya regresiones, estas ya pues tablas, todo eso. O sea, hay un hueco que nos saltamos, ¿no? Que soy un ingeniero de datos. Nuestra chamba empieza desde identificar el problema que va a solucionar los datos hasta la interpretación y solución, o sea, crear el impacto con esa investigación, ¿no? Sí. Igual aquí, pues bueno, ya definimos que el objetivo de los datos es resolver problemas, güey. No hay más. Y crear impacto. Ahí. ¿No? Sí. No es una tabla bonita, güey. No es una regresión lineal, ni regresiones lineales. No son gráficas súper chingonas y así súper padres. Estas son solo herramientas. Y sí entender cuáles son las herramientas de esta ciencia de datos y cuál es el fin, ¿ok? Exacto. ¿No? Entonces, ahí te va mi definición para hallarte la palabra, hermano. Venga, échamela. Pero mi definición entonces quedaría como la resolución de problemas mediante interpretación de datos. Esa quedaría como mi definición de ciencia de datos, güey. O sea, ciencia de datos es otra vez. La resolución de problemas mediante la interpretación de los datos. Claro. Sí. De la información. Correcto. Estoy totalmente de acuerdo con esa definición y le da todo el sentido al por qué te preocupas tanto por la información que recolectas, ¿no? O sea, ¿por qué estar todos los días estructurando los datos, ¿no? Preguntándote si esos son los datos que quieres recolectar y bla, bla, bla.
si no los vas a usar, ¿no? O sea, no les vas a sacar provecho, ¿no? Sí, exacto. Es una buena definición, hermano. Sí, y es que lo veíamos ahí y es como de, o sea, sí, muchas empresas que ya se fueron por este tema de sí, datos, y ni siquiera saben para qué necesitan los datos, güey, o para qué le pueden servir los datos, ya sabes. Sí, sí. Y nada más es basura que están generando que, pues a final de cuentas, pues gracias por acomodárnoslas o gracias a los que o pueden agradecerle a estos vatos que sí van a saber qué hacer con esta información, pues gracias por recolectarla, pero pues la verdad es que sí creo que hay que hacer una introspección y decir, en realidad necesito los datos y para qué, güey, ¿no? De acuerdo. Me encantó. Y yo creo que en este punto de lo valioso que son los datos, vamos a responder la pregunta de la estrategia de riesgo cero. Uh-huh. O sea, ¿realmente es riesgo cero? La neta. O sea, ya dijimos que no. O sea, es un... No hay un cero absoluto. No es como de, aquí no hay riesgo. O sea, siempre va a haber un riesgo, aunque sea un porcentaje muy, muy pequeñito, ¿no? Pero si la estrategia de riesgo cero tiene toda su funcionalidad en los datos o te centras en la decisión en datos, el data centric, ¿no? Entonces, probablemente tengas un riesgo mínimo. Ya es como de, no me preocupa. Sí. Y te traigo un caso excelente, hermano, que esto sí fue de España. Lo aprendí en España. ¿Y sabes qué, hermano? Antes, y tú lo mencionaste ahorita al inicio, o sea, puede ser riesgo cero al momento de tratarse algo numérico, o sea, algo ya establecido, algo medible 100%. Infalible como las matemáticas. Sí. Exacto. ¿No? ¿Cuándo no es riesgo cero y por qué no podemos decir que una estrategia de marca va a ser riesgo cero? Porque tratas con personas, güey. O sea, sigues tratando con el comportamiento de la gente y la cabeza humana que no hay nada escrito. O sea, eso está ya sabes. Entonces, por eso nunca va a ser riesgo cero. O sea, por más que nos podamos acercar, siempre está este factor humano que hasta la inteligencia artificial la puede destrozar, güey. O sea, siempre está como esta... El problema del humano. Ay, humanos. ¿Por qué son así? Entonces, por eso yo creo que no va a haber una estrategia de riesgo cero. Lo decimos así porque escucha muy cool. Es más, cuando vean el título van a decir, wow, yo quiero eso, ¿no? Pero aquí los estamos desmintiendo, amigos. Los que llegaron por eso, no hay atajos. Oye, y aquí empiezas a ver que se van en las métricas, ¿no? A partir de aquí dejaron de ver, ¿por qué? No, madre, güey. Es que estoy diciendo que no hay, sí hay. Va. Entonces, quiero contarte el caso de Telefónica. ¿Has escuchado de Telefónica? Sí. Una gran empresa, este grupo que sostiene o holdea a las empresas como Movistar, O2, Vivo, que están en 3 países. Fíjate, me encantó un video que ya se los compartí en Slack, por cierto. Les va a encantar. Donde Telefónica, pues esta gran empresa, imagínate la cantidad de datos que genera, ¿no? O sea, ¿qué dices? O sea, me preocupan los ID de los usuarios, los nombres, sus teléfonos, cuánto tiempo están, porque es una empresa de telecomunicación como tal, ¿no? Entonces, pues te ofrece muchas oportunidades de conectarse, o sea, internet, llamadas, etcétera, etcétera, ¿no? Su cantidad de datos es absurda, o sea, y ahora imagínate que están en 3 países ahorita, en Alemania, en España y en Brasil. Ok. Pues el alemán no es igual que el Brasil, o sea, que el idioma como tal no es el mismo, ¿no? El cómo consumen no son los mismos. Entonces, este caso en particular me llama mucho la atención porque es un ejemplo de disminuir el riesgo en tu estrategia, sobre todo en inversión. Okay. ¿Vale? Entonces, fíjate, ellos en este video que explican con Legos, que igual me gustaría compartírselos a todos nuestros amigos que nos ven, porque es fácil de entender. O sea, te están explicando cosas complejísimas que dices, es que, o sea, ya estoy hablando un idioma, claro, utilizan conceptos muy complejos, pero te lo explican con Legos y ves el por qué, ¿no? Entonces te dicen, ok, yo tengo 3 países. ¿No? Tengo 3 países que se comunican distinto, que pues literalmente o sea, no son lo mismo, vaya, para terminar pronto, ¿no? Sí. Si yo pongo estas 3 piezas... ni en cultura, ni nada. Nada. A ver, en Alemania te echas una cervecita. En Brasil, un curazao, ¿no? El curazao. Y en España... bueno, de ahí sí te puedo hablar de que una cañita, de que... una cerveza. Ok. Pero también un buen vino, ¿no? Sí, creo que son un poquito más... Para poner el ejemplo. Entonces, simplemente no son los mismos. ¿Qué pasa cuando ellos, arriba de estas 3 fuentes de datos que son absurdamente muchos, ¿no? A diarios están haciendo muchos datos, pones una plataforma encima de todos que se vuelva como unificada, ¿sabes? O sea, que domines el lenguaje de las 3
a través de, o sea, eso es lo que le llamamos estructurar los datos, ¿no? De los datos que generan. Exacto, no están estructurados y son pues, diferentes, ¿no? Pero estructurados y hablando el mismo lenguaje, digamos, es lo que ellos llaman la cuarta plataforma, ¿no? O sea, tengo 3 plataformas que me dan fuente de información, pero mi cuarta plataforma que está arriba está, o sea, entiende, o sea, o unificó el lenguaje. Sí. Entonces, Telefónica lo que hace ahora es poder recolectar tanta data de esos 3 países y entender mejor a sus usuarios. No, está cañón. Exacto. Entonces, ¿qué provocaron? Que ya entonces puedan bajar muchas estrategias e inclusive inversiones a nuevos países, ¿no? Ok, yo sé que Brasil se parece o es el mercado latinoamericano, pero ya no tengo problema si invierto en expandirme hacia México, o me voy a Argentina, o me voy así. Y entonces para Alemania es otro caso, pero sigue siendo la misma información para que puedan expandir su terreno, ¿no? Sí, nomás, está cañón. Y igual y para alguien puede haber sido así como de no sé, qué error estar trabajando con 3 culturas y 3 zonas totalmente diferentes y alejadas en cualquier aspecto, güey. Sí. Pero al momento en el que logras unificar ese lenguaje, güey, como dices, es como... Ok, los datos igual te ayudan como a abrir los ojos y ver similitudes, ¿no? Y una vez que empiezas a conectar cosas, ya está muy cabrón romper una estrategia, ¿no? Entonces, ok, ya tengo 3 polos totalmente opuestos, güey, pero esos son similares a muchísimos otros, güey. Claro. Entonces, ya puedo abarcar muchísimo más mercado y más rápido. Y ahí es donde te preguntas, ¿por qué a veces, inclusive nos ha pasado, ¿no? ¿Por qué estoy pensando, vamos a hablar hasta localmente, ¿no? ¿Por qué estoy pensando en hablarle diferente al de Querétaro contra el de Guadalajara, contra el de México, contra el de Puebla? A lo mejor y quizás, aquí lo dejo en la mesa, si hiciéramos esta cuarta plataforma, bueno, ellos porque tienen 3, hicieron la cuarta, unificáramos nuestros datos, entonces podríamos expandir nacionalmente un negocio, ¿no? Entonces, creo que ese es el punto de disminuir. Porque lo escuchas siempre, ¿no? Como de, no, el mercado en Puebla, no, el mercado acá, son diferentes. Sí. A nivel datos y las estructuras son exactamente igual. Sí, los conviertes, ¿no? Así como que los... Sí. Exacto. No, está muy cabrón. Está chido, ¿no? Yo también brillé. Cuando vi esto dije, oh, Dios mío. Ahora, pues obviamente el tema de Telefónica pues les permitió usar Big Data. O sea, tienen un equipo fuerte de inteligencia, ¿no? Y esto ya lo llevaron hacia su inteligencia artificial, hacia su app global e inclusive pues conectaron su API con algo que le llaman URMs. ¿Habías escuchado algo de las URMs? ¿No? Se llaman Unified Reference Model, que justamente es lo que unifica para poderse conectar con todo lo que hagas, ¿no? Ok. Me encanta este ejemplo. ¿Qué opinas? Está chido, ¿no? No, sí, está súper profundo. O sea, sí te hace entender como la capacidad que ya tienen estas empresas transnacionales de manejar. O sea, por eso es que tienen este crecimiento a veces exponencial, ¿no? No es porque tengan 1000 gente en todos lados ni como que tengan este gran impacto de crecimiento, sino es simplemente entienden hacia dónde quieren dirigirlo, ¿no? Y justamente, o sea, hay muchas empresas transnacionales que no están haciendo eso. Y su crecimiento ha sido tradicional, ¿no? Sí. O sea, que dicen, es que invierto un chorro de millones y millones. ¿Por qué tienen? O sea, la verdad es que el dinero a lo mejor puede matar este tipo de estrategias, pero si somos inteligentes y utilizamos estrategias de riesgo cero o minimizamos el riesgo, vas a crecer más rápido. Sí, porque aquí está la parte, o sea, no llegas con el mismo plan sistematizado o la misma, o sea, no pasas, no nada más divides tu organización en 3, sino que sí la adecuas, ¿no? O sea, sí Telefónica sí creo que, o sea, adecua a cada uno de estos segmentos, ¿no? O sea, unifica para recolectar la información, pero la ejecución es... Exacto. O sea, unificas para generar inteligencia, exacto. Pero ya entiendes que tu buyer persona, al final al que le vas a hablar, pues es distinto, ¿no? Exacto. O sea, le interesa que le llegues por otro canal, le interesa que le digas bonito y no guapo, no, o sea, ya sabes, o sea, ahí es cuando empiezas... Ya que hablamos con minimizar el riesgo, o sea, ¿cuánto le llevaría a una empresa tradicional entender cómo se comporta cada uno de los mercados, ¿no? Sí. Ya traes esta estrategia de datos que te va a dar toda la información para, ok, ya puedo dar una estrategia adecuada a cada uno y el riesgo ya va a ser menor y nos ahorramos años, güey, o sea, y años millones de aprendizaje y millones. Millones de años. ¿Quién no se los quiere ahorrar? Yo no quiero ser más grande y quiero tener dinero. Sí. Va, pues ese es mi ejemplo, hermanito. Sí, hermanito. ¿Qué traes? Aquí traigo esto que, pues, es precisamente con lo mismo, ¿no? O sea, los datos nos van a ayudar siempre a resolver problemas reales, güey. O sea, sí entender cuál es el problema que quieres solucionar con esta implementación de datos, güey. O sea, no puedes decir, ok, vamos a lo básico, ¿no? Y a lo que nos pasaba mucho, porque hasta a nosotros nos pasó. Somos conscientes. El resolver un problema, por ejemplo, nosotros decíamos, vamos a implementar este chatbot para ahorrarnos tiempo.
No, güey. O sea, no, un problema real no es ahorrarte tiempo para que te puedas ir a rascar la panza, ya sabes. O sea, no. O sea, ¿por qué vas a implementar? Los cuadros. Los cuadros, el lavadero. ¿Por qué vas a implementar este chatbot? O sea, ¿cuál es realmente el problema que quieres solucionar? O sea, vas a ahorrar tiempo, ok, vamos a ahorrarle tiempo entonces a la audiencia para que tengan más tiempo para la decisión de compra, por ejemplo, ¿no? O sea, eso sí es un problema real. O sea, traducir estas soluciones a el problema real que queremos solucionar, ¿no? No puedes nada más estar implementando por implementar y por cosas tan insignificantes, ¿no? Claro. Es lo que igual analicé muchísimo. Es el mejor data scientist o este científico de datos no es el que tiene las mejores métricas ni hasta a veces más datos, ya sabes. O sea, el mejor científico de datos es el que va a crear el mayor impacto. O sea, el que va a generar este mayor impacto en la sociedad o va a cambiar un comportamiento mucho más significante, ¿no? O sea, el que va a solucionar un problema mayor. Este es el mejor científico de datos, no es el que... Hostias, eso está bueno, ¿eh? Exacto. Entonces, llegas a este punto en el que, wow, qué importante es entonces la interpretación de toda esta información, güey. O sea, porque es la que te va a ayudar. O sea, tú puedes manejar Excel de poca madre, güey. O sea, neta. Y es un factor muy importante también, ¿no? O sea, porque te va a ayudar muchísimo a la interpretación. Pero... para mí, la pieza más clave siempre va a ser su aplicación. O sea, de toda la ciencia de datos, para mí la parte más importante, más importante es la aplicación. O sea, ¿Para qué lo vas a usar, exacto, no? Uf. Entonces, que tú puedas llegar y con este análisis, o sea, con esta cabezota y llegar y decir, ok, después de todo esto yo concluyo que, ok, ya sabes. Sí. Eso para mí es una habilidad muy cabrona y que va a ser muy difícil de igualar con la inteligencia artificial, ¿no? O sea, siento que ahí sigue estando como el factor humano que nos va a seguir haciendo diferentes a todos estos avances tecnológicos de inteligencia artificial, el poder decidir con el factor humano qué va a funcionar y qué no, y disminuir el riesgo lo más cercano al cero, ¿no? Porque no hay riesgo. Bueno, no hay riesgo cero, lo seguimos repitiendo. Pero me encanta porque literalmente lo que el científico de datos, que es este personaje del que estamos hablando, te da tanta buena visión, ¿no? Sí. O sea, de hacia dónde vas, que entonces viene la tecnología después, ¿no? Ya sabes perfectamente lo que estás haciendo. Ahora usa la tecnología para que la inteligencia artificial, el machine learning, el aprendizaje, o sea, el fitting de los algoritmos se vuelva como así de, güey, es que yo siento que hasta el algoritmo le dice al científico, gracias, gracias por darme información valiosa, ¿no? Porque si no, pues no te puedo entregar nada, ¿no? O un rumbo, güey. O sea, a veces nada más tenemos la recolección ahí y el análisis a lo tonto, ¿no? Y no sabemos en sí el fin. Y ¿sabes cómo lo veo? Pues todo conecta, ya sabes. O sea, yo no sé si mi ejemplo, pero ahorita es como un pepenador. Okay. Es un pepenador recolecta, ¿cierto? Ejemplos de Marky. Me gusta la sección. O sea, un pepenador recolecta y en algún punto pues se llena de lo que recolectó, ¿no? Pensando que le puede funcionar para obtener un bien que es lo económico, ¿no? Okay. Pero ¿qué pasa si, no sé, a lo mejor no crea como piececitas o no hace como, ok, esto lo puedo hacer para tapar un hueco, lo que sea? Si no creo esa inteligencia, se va a llenar de cosas que recolectó. Está chido. Y va a ser mucho más difícil separarla y darle uso a todo, ¿no? Exacto. ¿Y qué pasa si llega un Iván, un Marky, un Charles que le dice, oye, amigo, ¿y por qué no haces esto, no? Y le da inteligencia, ¿no? Que es porque analizamos, ¿no? A lo mejor lo estuvimos observando, utilizamos un método científico, ¿no? Sí. Y ahora le podemos decir a él, así puedes aprovechar tus porque ya estaba a ir con esa mentalidad, exacto. La mentalidad de recolección, ya sabes, ya va a llegar diferente a recolectar las cosas. Ya sabe qué quiere recolectar. Eso es todo. Ya, con eso me despido. Ejemplos de Marky. Oye. Estos, sí, muy importante porque igual, antes de que se me vaya, no puedes cambiar lo que no puedes ver, güey. Y eso es igual algo que me voló la cabeza porque es cierto, o sea, y volvemos a lo mismo, ¿no? Todo empieza con una pregunta, güey, pero si no quieres ver, si ni siquiera te haces esa pregunta para ver el problema desde afuera, el problema general, pues nunca va a salir ni cómo empezar, güey, ya sabes. Y te va a costar, volvemos a lo mismo, tiempo y esfuerzo crear todas estas investigaciones de datos que a final de cuentas no las puedes conectar porque no ves el panorama completo, güey, ya sabes. Si empiezas con una pregunta, ok, y luego te pasa a otra, solucionas esa y te vas a otra, y te empiezan a surgir estas preguntas, solitas se van conectando, güey. Sí. O sea, solitas se van conectando estas investigaciones para tener un plano así ya general, ya sabes. Sí, no. Entonces, qué bonito es sentir que vas por el camino correcto, ¿no? O sea, que ya, que dices, es que ya sé para dónde tengo que ir. Y eso, digo, nunca lo sabes a ciencia cierta. No. Pero qué bonito. Pero imagínate que la vida fuera como ya súper cuadrada y que fuera al 100% o 0% de riesgo. Sí, y es lo que nos crea estas satisfacciones a veces de decir, o sea, no creo que sea lo mejor, ni 100%, pero sentimos que vamos bien, güey. O sea, qué chido. Y estamos dando este paso hacia adelante, o sea, ¿no?
Sí. O si dimos un paso hacia atrás, es porque aprendimos esto. Wow. O estás bailando la Macarena, ¿no? O el payaso del rodeo. O no me estás cualquiera de dando las vueltas. dos cosas. Sí. Va. Súper, me encantó. Me gustaría entrar a la pregunta de la trivia porque traigo mucha información de eso, hermano. Oh, no, espera. Dale, última. Ok. Una buena manera de acercarnos al riesgo cero de las estrategias puede ser esta parte que vi. Lo pintaron muy bonito en la conferencia que vi, güey. Sí. Estaba yo extasiado con esa explicación porque viene este storytelling de los datos, güey, ya sabes. Ok. Viene este storytelling de la interpretación de datos y es como, ok, te ponen ya las gráficas, ¿no? Finales, la visualización de los datos, ¿no? Y la investigación que se hizo con los datos. Pero ahora viene esta parte que es, ok, te voy a contar una historia con esa interpretación de los datos, ya sabes. Okay. Entonces resuelve muchísimas de las dudas que pudieron quedar volando, ya sabes, porque hasta tú le puedes encontrar un uso diferente a esa resolución del problema, ¿no? Es como de, ya cuando te cuentan una historia, güey, y lo veía muy padre porque este güey lo dice, yo le puedo enseñar esta gráfica a mis clientes, ¿no? O sea, pero no lo van a entender. O sea, por más de que se los ponga por colores, por más que lo ponga separado, pues al final de cuentas... de calor y Exacto. Siguen siendo datos. O sea, siguen siendo, no sé, o sea, gráficas, ¿no? Que no te dan nada de valor. Sí. Pero este vato te decía, cada diapositiva de resultados que entregues, que tenga una historia, güey. O sea, desde este ejercicio de cierra los ojos y ábrelos y qué ves primero en la gráfica, ya sabes, desde ahí empezar tu historia. Entonces, ok, todo empieza porque tu marca empieza a hacer esto, después te tratas de enfocar en esto, y le vas contando esta historia que Luis queda así como de wow. O sea, ahora entiendo totalmente para qué me sirvieron estos datos, güey. O sea, hay que saber reportar o hacer la visualización correcta, ¿no? O sea, y es como lo que pasa. No es lo mismo verlo en las noticias. O sea, ver una noticia o un documental súper cabrón así, a ver la película de esa noticia, ya sabes. Es como eso lo que quiero llegar. O sea, te están contando la historia literal de lo que pasó y toda esa información que está ahí. Y que sales volado del reporte como de, güey, entendí todo, ¿no? Me diste más insights como para ir hacia donde quiero ir. Sí. Como ahorita que salió la película de Elvis, es como de todo está ahí, güey. O sea, toda la información está en internet, güey. No te genera tanto impacto hasta que te cuentan la historia de toda esa información, ya sabes. Y si está buena, ¿va a salir? ¿No la has visto? No, hermano. No, hermano. ¿Ya la viste, Charles? No. Todos te fallamos, hermano. Sorry. Sigue ya. Ya se enojó. Bueno. Ahora sí, quiero responderte la pregunta porque neta que me sorprendió el caso. O sea, en el momento en el que vi esto, que la fuente es Forbes, por cierto, o sea, realmente es un estudio complejo, o sea, sí era bastante información. Traté de resumirla, pero te va a flipar, hermano. Okay. Recordamos la pregunta, que espero que ya esté la respuesta ahí. No creo porque pues está muy específica, ¿cierto? Pero ojalá que empatemos con alguien. Okay. La pregunta es, ¿cuál se considera el peor negocio de la historia moderna? Le habíamos puesto como la decisión, ¿no? ¿Cuál fue la peor decisión en un negocio de la historia moderna? Y está muy interesante el artículo porque un empresario de apellido Baker, que pues tiene y fíjate, todo tiene... no se vale, yo pensé que ibas a decir Blockbuster, güey. Casi. Kodak. Sí, estaba entre esos, pero me fui más allá, dije, muy fácil, como dirían. O sea, ¿peor que el de Blockbuster? ¿Peor que el de Kodak? Peor. A ver, o sea, sí es un madrazo, pero a nivel económico. Ok. Y simplemente el ejemplo del que no anticiparte, ¿no? Y el no tener esta habilidad de reducir el riesgo, se fue para atrás, bro. Ok. Fue para atrás. ¿Va? Entonces, este empresario de apellido Baker, pues literalmente... Mi panadero. El panadero Baker. Su historia es que tenía realmente venía acomodado de una familia de empresarios, tenía la escuela como tal, pues no tenía ningún problema como tal en cuestión económica y aprendió a ser empresario, ¿no? Okay. Aprendió. Ahorita te digo por qué. Él tenía este proyecto que se llama Viagogo. ¿Qué pasa el curso? Sí, por favor, Oye. Tenía esta web de eventos de reventa. O sea, literal, en su web de Viagogo podrías comprar tickets de reventa para espectáculos de entretenimiento. Okay. ¿Vale? Hay otra empresa de la cual, curiosamente, él era socio, pero lo quitaron. O sea, fue como de, tú ya no, ¿no? Entonces, yo creo que por su necesidad de regresar a eso, ve la oportunidad. Esta empresa se llama... es de eBay, no es eBay en general, pero es StubHub. O sea, haz de cuenta que es su similar de Viagogo, pero pues se llamaba StubHub, ¿no? Entonces, pues él como con estas ganas de decir, necesito recuperar lo que es mío, quiero tener a mis 2 bebés juntos, busca comprar esta empresa.
Entonces hace una oferta y dice, va, yo te ofrezco esta lana, que ahorita te digo la cantidad, que te vas a ir para atrás, pero acceden a esta oferta, ¿no? Como tal, llega una buena negociación. O sea, ¿sí se la venden? Sí, o sea, llega esta negociación buena, pero el dato importante es que 2 semanas antes, la OMS como tal, la Organización Mundial de la Salud, dijo, pandemia, bros. O sea, literal, ellos anunciaron que venía fuerte a nivel global, ¿no? Eso 2 semanas antes. Entonces, pues Baker dijo, no pasa nada, o ni siquiera a lo mejor le dio importancia, ¿no? ¿Qué pasa? Imagínate que no hubiera sabido, güey. Sí. Bueno, obviamente sabía, ¿no? Seguramente lo tuvo que haber escuchado. ¿No? Ese es el problema. Ahí es donde está el insight. O sea, sabía. A ver, no es como una persona que viva en una cueva y digas, es que, ¿cómo que hay una pandemia o se viene una pandemia? Porque te digo que esto fue 2 semanas antes. Cierra el deal 2 semanas después, cuando la pandemia empieza a brotar, por $4.6 millones. O sea, es decir, fue absurdamente caro a nivel costo, o el costo que tenía esta plataforma, inclusive a nivel marca y lo que podría inclusive valer, lo exageraron, ¿no? Sí. O sea, fue una compra, vamos a decirlo, un poco más de impulso, ¿no? Cuando él está feliz con este tema, ya tengo mis 2 empresas, bla, 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 pues el 90%, o sea, a partir de ahí pues empieza a hacer esta carnicería de cerramos, bloqueamos, quitamos, o sea, se detiene el mundo y por dato el 90% de la parte de sus ingresos de la empresa se cae. Sí, obvio. El 90%, o sea, ¿en qué momento tú pierdes el 90% de tus ingresos y pretendes que vas a ser sostenible a futuro, ¿no? Uh-huh. Evidentemente la empresa pues se va a bancarrota, no tiene ingresos, adquirió deuda. Fue la mitad, 2 millones por pago y 2 millones en deuda. Entonces, imagínate venir con una deuda, tener el 90% limitado de tus ingresos, sí, y todavía échale, este es el último que ya fue como la estocada, ¿no? De ya valí, ¿no? Pobre Baker. Pobre Baker. Yo empecé a llorar, pero después dije, es que a ver, Baker, te voy a enseñar aquí unas cosas, ¿no? Pero literalmente o sea, el gobierno británico empezó a auditar por un tema de monopolio, ¿no? Dijo, a ver, ¿cómo tienes 2 empresas tan grandes que solamente tú vas a poder gestionar en la reventa de temas de entretenimiento, ¿no? Entonces, imagínate el proceso legal que eso implicó, pues invertir en ese tipo de defensas como tal, ¿no? Total, que una frase que él dijo, que también yo creo que después se arrepintió, dijo, siempre me atrajo la emoción de construir algo, de ser tu propio jefe y tomar tus propias decisiones. Baker, si en el momento te hubieras asesorado y decir, a ver, espérame, antes de tomar una decisión, quiero entender qué está pasando a nivel global, quiero minimizar el riesgo, estaríamos hablando de otra historia, ¿no? Probablemente Viagogo hubiera tomado otra decisión, hubiera dado otro rumbo y decir, ok, vámonos por acá porque no está bien. Entonces, es considerado por Forbes la peor decisión de negocio. Todos están haciendo sus casas como, sí, qué tonto Baker. Ya sabes, ¿a cuántos negocios se fueron? O sea, obviamente no a tan gran escala, sí, pero ¿cuántos negocios tomaron malas decisiones hasta de pequeñas empresas, o sea, startups, todo negocio familiar, sí, todos los que tomaron malas decisiones por no saber dimensionar, sí, el impacto que tenían los datos, ¿no? Que ahí la pandemia, perdón. Sí. O sea, nadie dimensionó, güey. Nadie mencionó, obviamente, si te hubieras ido a analizar problemas similares de antes, o sea, problemas de salud masivos, o sea, estas grandes pandemias, hubieras entendido más cómo se venía la cosa, ¿no? Pero es que la realidad es que nadie nos imaginábamos que iba a generar tanto impacto, ¿no? No. Pero sí estuvo fuerte, ¿no? Y a ver, Baker de Harvard, Stanford, McKinsey, o sea, imposible que él errara, pero ya vimos que por no anticiparse, ¿no? Y no minimizar el riesgo, pues le fue como fue. Uh-huh. Pero esperemos que estés bien, Baker. Esperemos que todo vaya bien en casa ahorita. Date una vuelta. Aquí te invitamos unos taquitos. Oye, y al rato como invitado. El joven Baker. Ay, bueno, si él está satisfecho con las decisiones que tomó, ya sabes, o sea, a veces pasa mucho por mi cabeza el güey, sí, la cagué, pero fue a mi manera, ya sabes. O fue tomando las decisiones que yo quería y haciendo lo que yo quería. Está bien, Baker. Bien, Baker. Disfruta. Pues eso traigo, hermano, y creo que estaría bueno hacer el resumen, ¿no? Porque estuvo buenísimo el tema, ¿no? Sí, total. Dime tus puntos de resumen. Yo, mira, más que resumen, te voy a dar a dónde me gustaría enfocar este tema de los datos, ¿no? Y esto para que lo vean, siempre lo decimos, ¿no? La nueva generación de creadores. Sí. Y esto no se trata de edad, ¿no? Es simplemente los que se quieren subir neta al tema de crear contenido, crear estrategias, crear cosas memorables para las marcas. Sí. Y para cualquier cosa,
enfocar el tema de los datos, güey. O sea, darnos cuenta de la responsabilidad que tenemos De acuerdo. al tener acceso a este mundo de datos, ¿no? O sea, una vez que ya te especializas en esta rama y empiezas a generar datos y empiezas a trabajar en la interpretación de estos datos, es una responsabilidad enorme, hermano. Y me siento como el tío Ben con Peter Parker, güey. O sea, es como de un gran poder conlleva una gran responsabilidad, hermano. Entonces, sí enfocarlo en ver cómo podemos ayudar o siempre ver este tema de responsabilidad para con el mundo y para con la sociedad, ¿vale? Claro. De estos datos. Entonces, no voy a dar un resumen de todo lo que dijimos. Ese ya lo darás tú o repítanlo. Les vamos a dejar los shortcuts de lo más importante. Bueno, shortcuts. Pero para terminar, sí me gustaría como dejar este tema porque a mí me abrió los ojos, güey. O sea, es como de, ok, ¿qué estamos haciendo neta para para ocupar estos datos de alguna manera y salvar el mundo, ¿no? Y lo veía en las conferencias, o sea, las conferencias que eran antes del 2000 para atrás, todas hablando de tecnología, inteligencia artificial, datos, estudio, tecnología. A partir del 2000 es como de, ok, ¿cómo ocupas la ciencia de datos para rescatar los bosques que están incendiados en Estados Unidos, ¿no? O para disminuir el riesgo de incendios en Estados Unidos. Sí. Ok, ¿cómo los ocupamos para disminuir el calentamiento global? Ok, ¿cómo los utilizamos? ¿Ya sabes? Sí, de acuerdo. O sea, ahí es donde creo que está el siguiente gran paso de la recolección e interpretación de datos. O sea, ¿cómo los vas a ocupar para un bien de la sociedad y del mundo, güey? Chingón. Entonces, chingón. Con eso sí. Estocada. ¿Va? Y yo, bueno, ya nada más como resumen y para darnos la despedida, yo creo que no tomes decisiones viscerales. Hoy creo que ya no se vale el decir, sí, ya, así lo decidí y venga, ¿no? O es este negocio me gusta, lo compro, ¿no? O me tembló la rodilla y eso significa que... me dio comezón aquí en el hombro izquierdo, ahí tengo que invertir. No, ahorita sí. De Tin Marín de Doping, güey. Vámonos con los datos. Aprovechen los datos, aprovechen la información y eso los va a llevar a minimizar el riesgo. Ok, un consejo final. Todo empieza por una pregunta. Todo empieza por una pregunta. Hazte esa pregunta que tanto te interesa, ¿no? No tienes que meterte al tema de fondo. O sea, no lo vas a entender ni te va a apasionar de un principio, ¿no? Sí. Y es lo que te decía hace rato. O sea, me empezaba a hacer esta introspección de cómo me llegó a apasionar tanto esta industria creativa desde esta industria estratega de marca. O sea, cómo me llegó a apasionar tanto. Empezó con una pregunta, güey. O sea, ¿por qué Coca-Cola es esto? Bueno, no Coca-Cola, pero sí, cualquier cosa, ya sabes. Desde una pregunta y te vas metiendo al tema tanto que ya llega a este punto de... Sí. Wow, qué apasionante es esto. No sé cuál haya sido la pregunta que te metió a investigar tanto los datos o a inscribirte a la máster en datos, ya sabes. No, se basa el por qué. Todo para mí es por qué. Todo es una pregunta, güey. Entonces, háganse preguntas. La curiosidad de verdad es el primer impulsor de todo lo maravilloso que hay en este mundo. Vamos a hacernos preguntas. Me encanta. Pues yo creo que eso es todo por este episodio, ¿no? ¿Nos despedimos? Sí, ya ve. Pues muchas gracias por vernos. Nos vemos, estaremos dándoles más temas y no se lo pierdan. Nos vemos la que sigue. Cuídense mucho. Ahí está. Entonces, creo que sí quedó bien claro me quería despedir. Sí, entonces, hermanito, nada más para que te quede claro, eres tu hermano, ¿ok? Eres tú. No, ya. Esta conexión no la tengo con Oscar, güey. Esta conexión no la tengo. Seguro. No. Esta es entre tú y yo, güey. O sea, contigo me siento Vamos bien. Al que sigue, ¿no? Mejor.